Bienvenidos a una nueva temporada de 13%. Estamos muy contentos de estar de vuelta. Y lo cierto es que no tenemos una buena excusa para justificar nuestra ausencia. No es que estuviéramos en una isla en el Caribe despejando la cabeza para volver con más energía. Lo cierto es que a veces los temas difíciles como el trabajo necesitan tiempo para madurar dentro de nuestras cabezas. Cada vez se vuelve más importante indagar más profundo, y aunque esas investigaciones no siempre arrojan las respuestas correctas, a veces resultan en algo mucho mejor, en unas preguntas más enriquecidas. Esta temporada es en parte una exploración de algunas de esas preguntas más difíciles. Esperamos que la disfruten. Bienvenidos. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo. Y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial. Esa que no odia los lunes, ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. Lejos está de aprender uno de las cosas muy placenteras. Yo pienso que enseña 10 veces más las cosas que implican un esfuerzo y un sacrificio. Hoy les traemos la historia de Santiago Duque, pero no vamos a contarles toda su historia. Nos interesa particularmente un momento de esa historia, y es que hay un momento en la vida de Santiago Duque que nos ayuda a introducir una pregunta grande. Una que nos atrevemos a decir vale la pena hacerse cuando uno está en un trabajo que no los tiene del todo contento. ¿Cómo puedo navegar este sistema, este entorno, esta oficina? Nicolás nos va a contar esta historia. Pero empecemos de a poquitos. Empecemos por preguntas más sencillas. Preguntas como, no sé, ¿de dónde viene Santiago Duque? ¿De dónde viene Santiago Duque? Viene de una familia que fue campesina de Antioquia, pero mi bisabuelo, muy autodidacta, leía y se hizo dentista. En esa época no había título para ser odontólogo. Y de ahí, 2 hijos se vienen a la Universidad de Antioquia y terminan siendo médicos. Uno de ellos es mi abuelo. Mi abuelo, como familia paisa, se iba por todos los pueblos, iba teniendo hijos, tuvo 13. Y bastante reproductivos somos a veces, entonces, los paisas. Entonces, de esos 13 hijos, 2 se hicieron médicos. Uno de ellos, mi papá. ¿Y el resto arzobispos y el resto monjas? No, el resto, a mí me encanta porque fueron 6 tías solteras, o sea, ya que no se casaron, solteronas, por así decirlo. 3 hombres, uno fallece a temprana edad, quedan 3 hombres vivos, y las otras mujeres se casaron. Entonces, pero sí hay mucha tendencia religiosa allí. No sé por qué no hubo la monja, pero sí y tienen una conexión directa con Dios. Uno les dice, rezame por esto y todo se cumple. Entonces está muy bien. Y resulta que entre los 3 hermanos y todas las cosas que había que hacer en la familia, y seguramente un déficit de atención que tenía, dijo, yo no puedo estudiar en la Universidad de Antioquia, yo no me voy a graduar nunca. Y consiguió una beca aquí en Medellín con una familia que apoyaba mucho el estudio pues, de personas con recursos limitados. Y se fue para Bogotá a la Universidad Javeriana. Y allá estudió medicina. Y regresa acá. Y por ires y venires, estaba atendiendo alguna vez a una persona. Mire pues cómo cambian la vida. En la Congregación Mariana, eso queda en el centro. Son los dueños de la clínica VID, que es la clínica cardiovascular. Y esas cosas que llegó y atendió a una persona y no tenía lavamanos aquí adentro del consultorio. Entonces salió y se fue a lavar las manos al frente donde está el consultorio de odontología y vi a una señora que le están atendiendo pues todos sus problemas molares y a un acompañante, y esa acompañante resulta ser mi mamá. De una familia campesina y gracias a un bisabuelo autodidacta, echado pa'lante, diríamos en Colombia, el papá de Santiago termina en Medellín y por otra casualidad de la vida, en una lavada de manos cualquiera, conoce a la mamá de Santiago que no tenía nada que estar haciendo en ese hospital, aparte de acompañar a alguien en una cita de odontología. La suma de estos eventos, en apariencia menores, resulta en que la historia de Santiago Duque ocurra en Medellín. Y como no puede ser de otra manera, como la historia de cada persona está marcada por la historia de su contexto, fue en Medellín cuando apenas tenía 6 años que Santiago Duque experimentó algo que aún hoy le pone la piel de gallina cuando lo recuerda. Bueno, por ahí las 7 de la noche yo sentía como alteración en la fuerza, así cual guerra de las galaxias. O sea, yo decía, algo está pasando
cuando encuentro a mi mamá sentada al frente del único televisor que había en la casa, llorando, y me decía, Santiago, me dijo así, le pregunto, ¿por qué estás llorando? Estaba llorando por un extraño en la televisión. Me dice, Santiago, pero sí, me acuerdo perfecto, yo no quería este mundo para ti. Entonces yo dije, pucha, ¿qué pasó? Y apenas miro una situación que se me grabó. Cogían a una persona herida, que era un sicario en una moto, y decían, acaba de morir el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Aún me estremezco con la noticia. La mamá de Santiago le dijo, este no es el mundo que yo quería para ti, porque entendía que lo que estaba viendo no era un hecho aislado, era un presagio, un anticipo del horror que estaba por venir. Entonces, ahí fue el principio de toda la guerra del narcotráfico que cambió nuestra historia. O sea, ella veía como una premonición de lo que se venía a partir de ese evento, que fue peor o igual a sus peores pensamientos del futuro en Medellín. Y entonces ya empezó una guerra acá y una tendencia yo creo que de todos los ciudadanos en Colombia, no solo en Medellín, pero especialmente en Medellín, por sobrevivir. Y entonces eso me cambió a mí la vida, porque mi papá siempre había tenido y siempre los ha tenido, unos márgenes de comportamiento muy claros. Es el servicio, es la honestidad, y ya no dependía de uno ser bueno y conservar una vida, sino que tener suerte también para sobrevivir y cuidarse al máximo. La llamada guerra entre narcotraficantes y el Estado es algo de lo que tanto se ha hablado que sinceramente no nos provoca hablar de eso. Sin embargo, uno no puede ignorar que tuvo un gran impacto y marcó las vidas de miles de personas. Como escribe Alejandro Gaviria, ningún hombre está exento de las calamidades de su tiempo. Para Santiago Duque, la guerra significó una realidad absurda y a la vez frustrante. En esa ciudad, en ese sistema, no bastaba con ser buena persona para sobrevivir. También había que tener una buena dosis de suerte. Pero si para sobrevivir como civil se requería una buena dosis de suerte, para sobrevivir como policía o militar se necesitaba aún más. Y el problema es que a la hora de graduarse del colegio, a Santiago Duque lo esperaba un sorteo. Una lotería que iba a definir si seguía siendo civil o si por el contrario se vería obligado a prestar servicio militar. Mi papá, siendo el mayor de los hijos, el mayor de los hombres, el segundo de los hijos, a los 18 años se lo llevan para el ejército por primera vez. En Colombia, la primera promoción de bachilleres soldados de Colombia. O sea, mi papá le cayó a él y se lo llevaron para Bogotá. Entonces mi papá, desde que nos formó, nos dijo, siendo médico, nos dijo, yo no voy a mover un dedo, al que se lo llevan de mis hijos hombres. El sorteo funcionaba así. El bachiller sacaba una balota de una bolsa y dependiendo del color de la balota que saliera, le tocaba prestar servicio militar o estaba exento de hacerlo. Unos años antes, su hermano había sacado balota blanca que lo eximía del ingreso al ejército. Mi hermano mayor sacó la balota blanca y se salvó, y en mi año la balota blanca era... Y como pueden adivinar, Santiago sacó la balota blanca. Para ese momento, la balota blanca significaba nada más y nada menos que el primer paso en su carrera militar. ¿Alguna vez les ha pasado que le tenían miedo o fastidio de una transición inevitable en sus vidas? De pronto los cambiaron de colegio y pensaron que iba a ser una pesadilla, que sus nuevos compañeros se iban a burlar de ustedes, que los profesores los iban a poner en ridículo y que les iba a tocar almorzar sándwiches escondidos en el baño. Luego llegaron y se dieron cuenta que sus compañeros genuinamente querían ser sus amigos y que los profesores eran queridos y además que en la cafetería siempre les guardaban un puesto para almorzar. Pues bueno, ese era más o menos el panorama que le había pintado su papá Santiago sobre el ejército, una experiencia formadora en la que el honor, patria y gloria se mezclaban. Lo cierto es que no sucedió, y los temores de Santiago sobre sus profesores, compañeros y almuerzos escondidos en el baño poco a poco fueron tomando forma.
después de ser recluta y de sufrir mucho por eso, porque a uno de recluta lo cogen, pero como desde recoger basura, arreglar cosas, todo lo que usted... Sus inicios como recluta no habían sido nada placenteros. Los días transcurrían entre labores físicas tediosas y una sutil antagonía que se empezaba a forjar entre él y sus compañeros, que veían en Santiago un escuálido sin la fibra necesaria como para estar en una institución de hombres fuertes. Y de repente me pasaron a una compañía donde yo era conductor. Era el conductor del recorrido escolar, una labor que era muy importante para Colombia. Entonces, lo interesante, les voy a contar aquí un secreto que es bien interesante. Cuando estaba yo de conductor del recorrido escolar, yo decía, bueno, trabajo de civil, en una camioneta civil, tengo libertad de entrar y salir. ¿Y era llevar a quién? A los hijos de los militares, oficiales y suboficiales. Y yo tengo cierto carisma con los pelados. Entonces yo decía, listo, yo los recojo en tal parte y por ahí. Entonces les decía, si tenemos un cumpleaños aquí, yo los llevo en esa época, y aquí existe todavía un lugar donde venden copas de helado muy buenas. Pero el día del cumpleaños le daban a uno una copa de helado gratis. Entonces yo llegaba y les decía, yo los voy a llevar allá y les celebramos el cumpleaños. Yo muchas veces pedía como 15 cucharitas para que todos compartieran helado porque no había cómo invitarlos. Afortunadamente para él, surgió la posibilidad de asumir el papel de conductor del recorrido escolar. Este nuevo trabajo le sirvió como refugio en ese ambiente tosco y rudo del ejército. En cierto sentido, Santiago cambió fusiles por helados y se convirtió en el entrenamiento de los hijos de los altos rangos militares. Y entonces yo dije, güey madre, van a salir a vacaciones. Este es el secreto. Yo tengo que hacer algo porque ahí no me van a poner a prestar guardia como no hubiera un mañana. Y entonces se me ocurrió hacer unas vacaciones recreativas. Y con ellos las hice. Y ahí sí me hice todavía más famoso y tal. Y le ayudaba a la gente. Y bueno, fue súper bacano. Y como las oportunidades están ahí, muchas veces uno tiene que salirse del contexto. O sea, yo nunca he sido, pues, ahorita que va a salir la nueva película de Rambo, yo nunca fui un soldado, pues, cuajo, lejos estaba de mí hacer unas velitas, nada. Me defendía, pues. Y entonces yo dije, tengo que plantear la diferencia por otro lado. Pero no solo fue bacano, como dice Santiago, fue en realidad una iniciativa que le iba literalmente a salvar la vida. Entre ese momento, las vacaciones, y aparece la toma de las Delicias, ¿se acuerdan? Que secuestraron el gobierno de Pastrana como a 40 y punta, que después los devolvieron en el proceso de paz, una cosa que creo que fue así. Entonces fue un secuestro masivo de militares. Y yo dije, güey, pucha, estamos en guerra. Esto ya... Y yo no era un buen soldado. Pues ya, yo no soy un mal soldado, pero no era cuajo, no era valiente. Yo aprendí a correr. O sea, yo me identifico mucho con Forrest Gump. O sea, yo empecé a correr. Cuando en la 4ª brigada, en mi año, en el año en que estuve allá, que fue en 1995, hubo 3 atentados. Los 3 con granadas. Entonces, yo dije, güey, madre, ¿qué aprendí aquí? A correr como si no hubiera un mañana. Yo decía, ustedes no sé si alguna vez han corrido por sus vidas. Realmente yo sentí eso. O sea, yo sentí que necesitaba correr por mi vida. No sabía para dónde. O sea, a mí me habían dicho, cubra esa parte, y yo me fui hacia allá. En un atentado, en medio del cuartel militar, a Santiago le ordenan, vaya y cubra ese lado. Y en ese momento, el peor momento posible, le iba a pesar algo que sus compañeros le habían hecho unas semanas atrás. Lo que sus compañeros habían hecho unas semanas atrás, después de esta pausa. Hola, soy Manuela y escucho 13%. Si les ha gustado este episodio y creen que puede aportar a otra persona, compártanlo. Hagan una historia desde Instagram o Facebook y tagueen 13% escrito todo en letras. Gracias por impulsar este proyecto y hacer crecer este porcentaje cada día más. Ahora sí, a seguir escuchando. Santiago Duque había terminado en el ejército después de haber sacado una balota blanca en medio de un sorteo que definía quién prestaba servicio militar y quién no. Y a pesar de que lo asignaron como conductor del recorrido escolar de los hijos de los militares, un trabajo que en realidad disfrutaba, eso no quería decir que su vida no corría peligro.
Los 90 en Colombia era una década violenta y ahora, en medio de un atentado a su cuartel militar, algo que sus compañeros le habían hecho hace unas semanas lo iba a poner a debatirse entre la vida y la muerte. Nicolás nos sigue contando. En el ejército, cuando les decía que el enemigo podía estar adentro, es que a mí me robaron todo lo que tenía en el ejército. Y para negociar con los compañeros que se adueñaron de mis cositas, me tocó decirles: devuélveme lo básico para que no nos metamos en problemas. Era proveedor, munición, un uniforme, botas y ya, el resto es de ustedes. Y así negociamos. Me tiraron lo que les pedí, pero cuando me devolvieron la munición me la devolvieron mala, los proveedores malos, y el uniforme sucio, olía horrible, y las botas miserablemente feas. Entonces yo ya no me podía ganar ningún permiso porque no tenía cómo lucir bien a la hora de formar. En todo caso, cuando salí yo a correr por mi vida, el proveedor no casaba con el fusil y la munición no entraba. El robo que le habían hecho sus compañeros le había salido muy caro. El cargador no casaba con su fusil y Santiago, el soldado no soldado que había aprendido a correr como Forrest Gump, había quedado absolutamente desprotegido mientras los estallidos de las granadas y los gritos de terror opacaban los silbidos de las balas que atravesaban sin misericordia el cuartel. Santiago sobrevivió a ese atentado y a otros 2 que le tocaron, pero de toda esa experiencia le quedó una lección. En esas cosas yo decía: esta no puede ser mi lucha. O sea, a mí me van a matar aquí obligado. Esta no puede ser mi lucha. Uno creería que por mucho que Santiago quisiera abstenerse de esa lucha que no sentía como suya, la realidad es que estaba en una organización rígida y jerárquica, con roles definidos y tareas claras y obligatorias. Entonces sus posibilidades de abstenerse del contexto eran mínimas. Casi que se requería una extraña alineación de circunstancias y coincidencias para que se le abriera una puertica que lo sacara de ahí, de esa situación que era literalmente de vida o muerte. Esa puerta, esa oportunidad improbable, se abrió con el asesinato de unas personas en el Urabá antioqueño que dejaron a varios niños huérfanos. Niños que después fueron trasladados a la 4ª Brigada del Ejército, la Brigada de Santiago, pero antes había que responder una pregunta muy importante. Y finalmente aparece una oportunidad. Mataron unas personas en el Urabá antioqueño y quedaron unos niños huérfanos. Y dicen: bueno, se los van a traer a la 4ª Brigada. ¿Quién puede hacerse cargo de esos niños para entretenerlos? Y adivinen quién había hecho unas vacaciones recreativas. A Santiago entonces le encargaron el cuidado de esos niños. Esa fue su manera de navegar ese sistema que en principio pareciera tan difícil de navegar, como si los canales fueran tan estrechos que la única manera de atravesarlos fuera con la misma canoa que el resto y remando de la misma manera que siempre se ha hecho. Y hay que decir que lo navegó tan bien que... Me dieron la medalla Juan Bautista Solarte Obando al mejor soldado del batallón. Entonces, el año anterior al mío, es muy charro porque yo vi marchar, eso uno marcha de primero. Yo vi marchar a un compañero mío del colegio que iba un año antes, era el mejor soldado del batallón, de apellido Dúa. Y Dúa era el último Boy Scout, o sea, era un Boy Scout cuajo, valiente, pucha, sabía artes marciales. Y cuando yo lo vi marchar, yo dije, en medio de todo, yo me puse a pensar: ¿será que yo voy a estar ahí? Un año más tarde, estaba marchando yo ahí, no era ni el último Boy Scout, no tenía artes marciales, a duras penas disparaba armas, pero estaba súper consciente de cuál era mi lucha, ¿sí me entendés? O sea, la tenía clara. Cuando a la gente no le gustó, porque allí en el ejército se consumen sustancias psicoactivas, hay ciertas personas que son de corte violento y que cuando me buscaron un poquitico como para manifestar su enojo porque yo me iba a ganar la medalla, porque yo no había sufrido, yo les dije: es que uno no se la tiene, pues aquí no están premiando el sufrimiento. Yo en el ejército aprendí a responder a veces como responden los militares, rápido y a veces no muy inteligente. Entonces les respondí de una forma, incluso eran muchos, les dije: es que aquí no vinieron a premiar al que sufriera más, es el que hiciera mejor las cosas. Yo les regalo esta medalla si ustedes hacen lo que yo hice en estos 2 meses que quedan. Entonces se quedaron como inquietos. Obviamente no pude dormir en mi cuarto por mucho tiempo.
Entonces, y lo segundo, que les dije a otros que me dijeron en serio, mira a ver la oportunidad les dije, yo les voy a demostrar que esta medalla tiene peso en el tiempo, porque yo fui formado por los jesuitas. Entonces, pues San Ignacio de Loyola era soldado, pues nunca hemos concebido, yo no concibo la lucha armada pues como alternativa. Me tocó, si me tocara volverla a coger, un arma, pues no, sería muy, muy duro, terrible. Pero sobreviví en ese entorno, me esforcé por hacerlo diferente y hoy por hoy escogí la mejor forma para mí de ayudar a que saliera pues la gente como del conflicto armado, porque es que no es firmar un tratado con las FARC, es sacar gente del conflicto. Entonces hacia allá apunto yo. Santiago está siendo modesto. Nosotros no creemos que haya solamente sobrevivido al entorno. Sobrevivió, eso está claro, pero también sobresalió. Entendió algo muy básico que ocurre en todo tipo de organizaciones, que hay un orden preestablecido. A veces un orden y una manera de hacer las cosas demasiado rígida, pero que cuando uno se abstrae del contexto y piensa profundamente cuáles son los problemas que se necesitan solucionar, cómo puede aportar más según sus propias capacidades y cómo se puede sentir más cómodo haciéndolo, sucede algo especial. Las posibilidades se amplían y de repente no existe un solo cómo. De repente uno puede encontrar un espacio en el que uno puede hacer más como uno y no tanto como esa descripción de su cargo que parecía estar grabada en mármol. Pero hacerse cargo de esos niños no solo le sirvió para encontrar su lugar dentro del sistema. Esa experiencia le ayudó a Santiago a entender para dónde iba y cuál sería su verdadera lucha. ¿Por qué? Porque lo estuvimos como una semana, hicimos todo un proceso que me apoyaron pues el municipio de Medellín, Parque Norte, Jardín Botánico, todo eso se programó y se hizo espectacular. Parque Juan Pablo II, todo. Y yo dije, esta es la lucha, esta es mi lucha, aquí estoy cómodo. Pues el servicio es lo que lo define a uno, como médico o como pues, ser humano en mi caso. ¿Qué puedo hacer yo para que disminuya la guerra en Colombia? Y es miserable, pero hace la diferencia muchas veces, y es sacar gente del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces ahí aparece la psiquiatría. Además que hay una afinidad y un amor por lo que hago. Pues fue como amor a primera vista, pero me enamoré como de todas y de todas las especialidades médicas, pero la psiquiatría siempre estuvo de primera. Yo pienso que enseña 10 veces más las cosas que implican un esfuerzo y un sacrificio. Estamos de acuerdo, Santiago. Lejos están las cosas placenteras de formarnos. Lo escribió de manera elocuente el filósofo Estanislao Zuleta en su texto El elogio a la dificultad. Escribe Estanislao lo siguiente. Puede decirse que nuestro problema no consiste ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos. Que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos como en la forma misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros. Un nido de amor y por lo tanto, en última instancia, un retorno al huevo. Es común que confundamos la búsqueda del 13% con la búsqueda del placer. Entonces, cuando atravesamos momentos difíciles, creemos que estamos lejos de ese tan ansiado objetivo de encontrar satisfacción en el trabajo. Tendemos entonces a buscar una anestesia que nos ayude a dejar de sentirnos mal. Pero las anestesias, bien lo sabemos, no son curas. Y como los momentos de dificultad, de esfuerzo e inconformidad son los que mayores aprendizajes nos dejan, mal haríamos en anestesiarnos durante ese proceso. La alternativa es abrazar la dificultad. Entender que la mayoría de sistemas en los que uno navega son complejos, y es que uno puede tomar la solución fácil, anestesiarse e intentar sufrir lo menos posible en ese trabajo terrible o en ese paso por el ejército. O por el contrario, uno puede aceptar la dificultad, tomar la cura y no la anestesia. Eso implica aprender a navegar los periodos difíciles, periodos formadores que con algo de suerte y mucho esfuerzo pueden llevarnos a ese buscado puerto de la pasión por el trabajo. Eso fue lo que hizo Santiago en el ejército. Abrazó la dificultad y navegó sistemas. Y eso además le sirvió para darse cuenta que había una manera diferente de servir, una alternativa no violenta para enfrentar el conflicto que tanto había marcado su vida. Podía sacar adictos de sus adicciones y eso aportaba. Estos aprendizajes lo han acompañado desde entonces y le han servido para navegar otro sistema al que ingresó, el de la profesión como psiquiatra.
yo sabía que tengo una facilidad por generar empatía y es mi herramienta de trabajo. Cuando estuve en Boston haciendo una pasantía, me encontré con un colombiano en una universidad pues de esas que uno dice, juepucha. Y me dice el colombiano, usted puede quedar acá. Porque no estudia salud pública. Usted tiene el don para estudiar. Yo le dije, pues que me faltan 6 meses para graduarme de psiquiatra. No, usted no puede ir. Nosotros conseguimos, pues mire, evalúe, yo le puedo ayudar, estudie eso se necesita en Colombia, pero son 4 años más de estudio. Y yo con deudas hasta pero no, estudiando una residencia, no trabajo. Pero le dije, ¿pero por qué salud pública? Y me dijo, porque usted es un tipo que no pesca con anzuelo. Usted es un pescador de red. Y yo dije, pucha, qué frase. A lo que se refería esa persona era que Santiago como psiquiatra solo iba a poder impactar a un paciente a la vez. La alternativa que le proponía era que con un enfoque de salud pública podía incrementar su impacto de manera exponencial. Así, en vez de pescar un anzuelo, estaría pescando con red. A Santiago la frase le resonó, y es que él venía pensando en redes, pero no precisamente en redes de pescadores. Cuando yo veo la necesidad de psiquiatría en el mundo, no es solo en Colombia, sino en el mundo, y la orientación adecuada de personal calificado, uno se muere del susto ante el señalamiento de los colegas y profesionales y seguramente personas mucho más preparadas y con más experiencia. Pero cuando uno vence el miedo a que sea alterado pues como el ego de uno y busca lo más básico para enseñárselo a la gente que de verdad lo necesita, porque es que mi profesor no necesita aprender más de mí, pues de pronto algunas cositas, pero la gente del común está ávida de esto. Entonces poder transmitir eso en un lenguaje adecuado y que la gente lo entienda, se siente identificada y sea capaz de... Entonces tenía esa idea y empecé a expresarlo y de pronto la gente siente identidad y fue muy bacano. Yo lo disfruté mucho, honestamente, y lo disfruto todavía. Entonces, como aquí en el consultorio me dedico a ayudar a una persona, pero en las redes es impresionante lo que la gente y la identidad y lo ven de una forma genuina, que es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que la gente en serio se beneficie de lo que yo pueda compartir. Para los que no sabían, Santiago Duque es una sensación en redes sociales. Tiene cientos de miles de seguidores y sus videos sobre enfermedad psiquiátrica y salud mental tienen millones de reproducciones. Lo que hay detrás de sus videos es una filosofía sencilla: tener mensajes concretos, simples y contundentes. La sociedad ahorita necesita mensajes muy cortos, claros y contundentes. Y el reggaetón es corto, claro y contundente, incluso para gente que no puede tener necesariamente muchos estudios, entienden el mensaje súper claro. Y yo decía, pucha. Entonces todos mis amigos, todos cultos, oyendo rock, no, mi madre, y yo reggaetón venteado. Además que el reggaetón para mí levanta cualquier fiesta por aburrida que sea. Entonces es muy básico, es muy simple, es muy bueno, a mí me gusta. Y entonces resulta que nos metimos ahí y la idea era acercar el lenguaje. Es que el tema muchas veces con la medicina es que el lenguaje es absurdo. Pues, lo que estudiamos es complicado, pero explicarlo es 10 veces más complicado. Entonces uno, en la medida en que lo puede explicar más y abrirle el panorama para que otro profesional, en caso de que necesite profundizar, pueda hacerlo, me parece fantástico. Si se fijan bien, lo que ha hecho Santiago no es otra cosa que navegar el sistema de la psiquiatría, así como en el ejército. Y es que uno puede contentarse siendo un abogado, un profesor de colegio o un psiquiatra. Cada profesión tiene un rol asignado y unas expectativas que llenar. Pero lo cierto es que uno puede ir más allá. Uno puede navegar el sistema, preguntarse cómo puedo aportar, cómo me siento cómodo, qué problemas puedo solucionar. Navegar sistemas para diferenciarse, para estar cómodo, para estar alineado con el cambio que uno quiere crear en el mundo. Porque es que uno puede sobrevivir y contentarse, o uno puede sobresalir y sentirse orgulloso de lo que dejó tras su paso por este sistema, o por qué no, tras su paso por este planeta.
A mí el tutor mío en psiquiatría me decía, muy charro porque a mí me encanta el humor de él y me encanta. Decía, hombre, vos honestamente no vas a ser el mejor psiquiatra del país. Pero hay una cosa, yo sí sé que vos vas a dar de qué hablar. Y no se equivocó. Yo sabía que yo tenía que dar de qué hablar. No por reconocimiento personal, en serio que no. Es porque yo tengo la necesidad de aportar a la sociedad, ¿me entiendes? Es un dolor que tengo de patria. Entonces yo decía, tengo que meterme con esto. Entonces, lo de fondo se los descubro aquí. Para mí, la mejor forma de sacar gente del conflicto armado en Colombia es sacar adictos de sus adicciones. Esa es una parte. La segunda parte después se las cuento. Santiago Duque sigue dando de qué hablar. Hace poco estrenó su libro No te entiendo, no me entiendo, sobre enfermedades del ánimo. Y además acaba de sacar un podcast al aire. Lo pueden encontrar en las notas de este episodio, junto con algunos links de sus videos. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Si les gustó lo que acaban de escuchar, por favor ayúdenos compartiendo este podcast con alguien. You were cold, as the blood through your bones, and the light which led us from our chosen homes. Para conocer más de nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales que existen o pueden visitar nuestra página web www.13%.com. Ahí podrán encontrar más sobre nosotros, artículos, las próximas tertulias, el modo de pautar en 13%, en fin. Los créditos, incluyendo la canción del final, los pueden encontrar en las notas de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Serve my hands to learn. Oh, keep my eyes to serve my. Oh, keep my eyes to serve my. Oh, keep my eyes to serve my hands to learn. Oh, keep my eyes to serve my hands to learn.